Hola, mi nombre es Antonia Vélez y este es un resumen de las noticias de la semana. El expresidente Donald Trump fue víctima de un intento de asesinato el sábado pasado durante un mitin en Butler, Pensilvania. Trump apenas había empezado a hablar cuando sonaron estallidos fuertes. El expresidente luego se llevó la mano a la oreja y se agachó en la plataforma detrás del podio, mientras los agentes del servicio secreto subieron al escenario y lo rodearon. La campaña de Trump dijo que la bala rozó la oreja del expresidente. El FBI confirmó que el tirador, que estaba sobre un edificio a unas 150 yardas del expresidente, era Thomas Matthew Crooks, un nativo de Pensilvania de 20 años de edad. Crooks fue baleado por agentes del servicio secreto. Los expedientes de votantes de Pensilvania listan al tirador como un republicano registrado, pero registros de finanzas electorales muestran que Crooks hizo una pequeña donación a una organización sin fines de lucro demócrata en el 2021. Después del tiroteo, el presidente Joe Biden se dirigió a la nación, denunciando la violencia política. The Trump rally was a rally that he should have been able to be conducted peacefully and without any problem. But the idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. And everybody must condemn it. Everybody. Una otra persona murió en el tiroteo, Corey Compertore, un bombero voluntario de 50 años. 2 hombres resultaron heridos. Varias investigaciones sobre el intento de asesinato contra el expresidente siguen en curso y aún no se ha determinado un motivo. A pesar del atentado contra la vida de Trump, la Convención Nacional Republicana, o RNC, comenzó en Milwaukee el lunes como estaba previsto. Trump asistió a la primera noche con su oreja vendada. Ese mismo día, Trump eligió al senador de Ohio, J.D. Vance, como su compañero de fórmula en la carrera presidencial. El segundo día del RNC contó con llamados a la unidad dentro del Partido Republicano. Además, aún con tasas de criminalidad acercando su nivel más bajo en 50 años, los republicanos replantearon el problema de seguridad centrándose en los migrantes, listando casos específicos en los que personas sin documentación fueron acusados de violaciones o asesinatos. How did we get here? It happened because Democrats cynically decided they wanted votes from illegals more than they wanted to protect our children. Vance aceptó formalmente su nominación a través de un discurso en la tercera noche del RNC, en el cual describió cómo fue su vida creciendo en un pueblo pequeño en Ohio, rodeado de adicciones y desempleo. En el cuarto y último día de la convención, Trump tomó el escenario para aceptar formalmente su nominación a la presidencia, en lo que fue su primer discurso público desde el atentado contra su vida. La Convención Nacional Demócrata sucederá en agosto. Y el presidente Joe Biden dijo que tiene COVID por segunda vez. Dio positivo el miércoles mientras hacía campaña en Las Vegas. Su administración dice que está experimentando síntomas respiratorios leves. Y mientras tanto, líderes del Partido Demócrata hacen llamados para que reconsidere su candidatura a la reelección. Según el Associated Press, el expresidente Barack Obama expresó a demócratas de manera privada sus preocupaciones sobre la candidatura de Biden, de la misma manera en que la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, advirtió que los demócratas podrían perder la posibilidad de tomar control de la Cámara si Biden no renuncia a la carrera presidencial. Hasta el momento, Biden ha sido insistente en que mantendrá su candidatura. Y un brote de la gripe aviar en Colorado está teniendo un efecto dominó. Hasta ahora, el virus ha provocado la matanza de 1.8 millones de gallinas en el estado. Para la tienda Heinz Market en Wheat Ridge, esto significa que hay menos productos. It's been hard to get eggs for about the last several weeks at least. We can't get our jumbo eggs like we want to. La tienda también está pagando más por los huevos que sí pueden obtener y dicen que, hasta ahora, están enfrentando ese incremento de precio sin pasárselo a los consumidores. Ellos obtienen sus huevos de proveedores más pequeños que operan en granjas camperas y los proveedores más grandes cuentan con un programa para obtener huevos por fuera del estado si es necesario. El martes, un juez de distrito del condado Adams condenó a una madre a prisión después de que la mujer se declaró culpable de cargos relacionados con la muerte de su hija pequeña por envenenamiento con fentanilo. Nicole Casillas pasará 22 años tras las rejas.
En enero del 2022, la policía fue llamada a la casa de la familia en Brighton alrededor de las 2 de la tarde, después de que Avillana Montoya, de 22 meses, fue encontrada inconsciente y sin respirar. Una declaración jurada de arresto indicó que Avillana fue dejada sin supervisión durante casi 14 horas y que un video de vigilancia del interior del apartamento grabó a la niña llorando fuertemente y con dolor varias veces en el transcurso de la noche. Una autopsia dijo que se encontró metanfetamina y fentanilo en la sangre de Avillana. La cantidad de fentanilo era 10 veces más de la cantidad necesaria para matar a un consumidor adulto intolerante, según el forense. En septiembre del 2022, un gran jurado acusó formalmente a Casillas y al padre de la niña, Alonso Montoya, por cargos que incluían asesinato en primer grado. Los cargos de asesinato en primer grado fueron impugnados y desestimados posteriormente. Montoya fue declarado culpable de 5 cargos en enero de este año y fue sentenciado a 40 años en prisión en abril. El Departamento de Policía de Denver está buscando a un sospechoso que creen que está detrás de una serie de robos en unos negocios en East Colfax. Los dueños de negocios en el área creen que esa persona es responsable de todos los incidentes de robo. El Distrito Comercial de Colfax confirmó que 6 negocios fueron afectados la semana pasada y al menos 2 de los robos ocurrieron en la misma noche. Video de vigilancia de la tienda Tessa Delicatessen muestra a un hombre sin camisa irrumpir en la tienda justo antes de las 2:30 de la mañana el lunes. El dueño dijo que su oficina fue volcada y le sacaron dinero de la caja registradora. Esa misma mañana, la cámara de seguridad del restaurante colombiano La Finca, a una cuadra de distancia, capturó al mismo hombre entrar a su negocio. La dueña dijo que el sospechoso estaba actuando de manera muy casual e incluso agarró una cerveza de su bar. En una noche, el sospechoso causó miles de dólares en daños y bienes robados. La policía de Denver dijo que los robos están siendo investigados y hasta ahora nadie ha sido arrestado. Piden que cualquier persona con información se comunique con Crime Stoppers. La ola de calor de la semana pasada en Denver hizo que muchas personas buscaran aire acondicionado con la esperanza de tener días más frescos. Un grupo de trabajadores de construcción aguantó esos días calientes, laborando para que los estudiantes de las escuelas públicas de Denver puedan regresar a aulas de clase más frescas en agosto. Como parte de un bono del 2020 aprobado por los votantes, DPS separó fondos para instalar aires acondicionados en 24 escuelas. Según un especialista de comunicaciones de DPS, las escuelas que recibirían aire acondicionado fueron elegidas a base de un índice de calor y un índice de equidad, midiendo qué tan calientes se ponían ciertos edificios y tomando en cuenta cosas como el número de estudiantes que reciben almuerzos escolares gratis u otros servicios similares. Se han instalado obras de construcción en 16 de las 24 escuelas durante los últimos años. Este verano se llevarán a cabo los trabajos de construcción en las últimas 8 escuelas. Y una organización sin fines de lucro en Colorado ofrece a los estudiantes acceso igualitario al desarrollo académico, así como apoyo social y emocional a través de sus programas extracurriculares y de verano gratuitos. Colorado Dream Foundation ha servido a estudiantes de comunidades marginadas desde el 1988. Los programas de verano trabajan con estudiantes para ayudarlos a construir relaciones y mantenerlos enfocados durante su descanso de las clases. Los estudiantes participan en juegos y actividades para el desarrollo académico, el aprendizaje social y emocional y la preparación para su carrera universitaria y profesional. Y las serpientes de cascabel no tienen la mejor reputación, pero unos investigadores de la Universidad Politécnica Estatal de California quieren cambiar eso a través de un nuevo proyecto en el norte de Colorado enfocado en cientos de serpientes de cascabel reunidos en lo que están llamando una mega guarida. Los científicos configuraron una cámara de transmisión en vivo para que personas a lo largo del mundo puedan observar las vidas privadas de las serpientes. Emily Taylor, profesora de ciencias biológicas, dijo que el proyecto RattleCam tiene 2 objetivos: observar el comportamiento de las serpientes sin molestarlas y cambiar la perspectiva de la gente. We have a number of people who say, I didn't like snakes, or I don't like snakes, but this shows me that they're not that bad, that they're gentle animals that just want to be left alone to eat their rodents and care for their babies in peace. It's important that if we don't necessarily admire them, that we at least respect them. Los investigadores también tienen una cámara en una guarida más pequeña en California.
Taylor dijo que espera configurar más de estas cámaras a lo largo del país si el proyecto recibe los fondos necesarios. El domingo, Argentina derrotó a Colombia 1-0 en la final de la Copa América. Este es el título número 16 de la Copa América para el equipo argentino. Se cree que este fue el último partido de un torneo internacional para el jugador Messi. Antes de que comenzara el partido, el estadio Hard Rock en Miami tuvo que cerrar. Las entradas para el partido se agotaron y los fanáticos comenzaron a correr hacia las puertas. Algunos de ellos trataron de entrar a través de las barandillas y otros comenzaron a escalar cercas. El incidente resultó en varios arrestos y atrasó el comienzo del partido por más de 1 hora. Esto fue un resumen de lo que sucedió esta semana. Nos vemos la próxima.